Saludos mis hechiceros de grado especial, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, el día de hoy tengo Video God. Y es que vamos a hablar sobre cómo Itadori Yuji vendría siendo la carta maestra en el plan de Kenjaku, ¿vale? Vamos a hablar sobre este tema y sobre la importancia de este personaje para lo que va a porvenir en la trama de Jujutsu Kaisen en los próximos capítulos del manga. Entonces pues, ahora sí, sin más introducción, comencemos con el video. Bueno, y para empezar hablando de este tema, tenemos que conocer la relación que tiene Itadori Yuji y Kenjaku. Y es que según como pudimos ver en la trama de la historia, se puede ya dar por concluido que Itadori Yuji es hijo de Kenjaku, ya que mientras Yuji estaba inconsciente en cierto momento, él sueña con su vida cuando era recién un niño, en el cual aparecía su padre Jin y su abuelo, el cual conocimos al principio de la serie. También aparecía una mujer, la cual tal parece era su madre, y después de que podemos ver su rostro, nos damos cuenta instantáneamente de que se trata de Kenjaku. ¿Por qué? Porque la cara de su madre tiene la cicatriz o la marca característica de todos los cuerpos que ha poseído Kenjaku. Por lo tanto, teniendo esto en cuenta, podemos dar por hecho que Kenjaku es el padre-madre de Itadori. Bueno, eso todavía es curioso porque se supone que Kenjaku es de género masculino, entre comillas, pero aquí estaba poseyendo el cuerpo de una mujer y no tengo todavía muy en claro si hizo algo con el padre de Yuji, porque entonces eso sería muy bizarro. Pero bueno, vamos a decir que es su padre-madre, ¿listo? Porque en ese momento era su madre. Pero bueno, Yuji es hijo de él, ¿listo? Y entonces ahí viene un poco la importancia de por qué creó a Yuji, siendo que 100 y pico de años atrás él había creado a los descendientes del útero maldito, el cual los catalogó como fallos, como experimentos fallidos y que se arrepiente de haberlos hecho. Él se arrepentía de esto y pues los dejó a un lado junto con su madre y todo lo que pasó después, ¿vale? Para que después terminaran como unos trozos para después reencarnar unos años después, bueno, cientos de años después. Entonces, ¿por qué volver a intentar crear vida 100 y pico años después? Si no es porque esta vez ya no iba a ser un fracaso su experimento o esta nueva creación. Por lo tanto, podemos decir que Yuji es uno de los experimentos exitosos de Kenjaku, ya que además cuando tiene conversaciones con Yuji en la trama nunca lo ha catalogado de fallo, tampoco lo ha infravalorado y mucho menos irrespetado para nada. Antes es como que tiene una gran estima por él. Pero entonces aquí es donde viene el punto, y es por qué lo creó, si no es porque después lo vaya a utilizar para que su plan vaya tal y como él quiere. Y es que ahorita vamos a hablar un poco del plan de Kenjaku para entender un poco esta parte, ¿listo? Entonces, ¿por qué lo creó? ¿Cuál es su objetivo con esto? Pues bueno, para ello vamos también a tener en cuenta un poco de las pequeñas conversaciones que ha tenido Kenjaku con Yuji, o Kenjaku hablando de pues Yuji, ¿vale? Una de estas conversaciones que es bastante interesante se da cuando se termina el arco de Shibuya, cuando todos están enfrente de Kenjaku después de que Itadori le haya dado una paliza a Mahito, ¿vale? Que aparece Kenjaku protegiéndolo a él. Entonces ahí comienza una conversación entre Tsukumo, Itadori, los pocos que estaban ahí, con Kenjaku, a lo cual de un momento a otro termina sacando una especie de sello que tenía en algún lado guardado y comienza a hablar sobre ese sello. Tal parece eso estaba directamente relacionado con un conjuro que había hecho para que muchos de los hechiceros que hicieron un pacto con él en el pasado encarnaran en las personas que habían sido marcadas por él, entre los cuales estaba pues la hermana de Fushiguro. Bueno, pero además de eso también tal parece logró activar uno de los sellos o maldiciones que tenía activas en Yuji, porque poco después de que él abre el sello, comienza a decir que Yuji, aquel que posee la fuerza de 1000 hombres, va a despertar toda su maldad. Bueno, poco después de eso empieza a reírse Tsukumo, sí, porque lo que acaba de decir es una vil tontería, y ahí después refuta lo que dice Kenjaku diciendo que no subestime el razonamiento humano, porque le puede costar caro. A lo que Kenjaku dice algo bastante interesante, y es
que él no piensa que las cosas se vayan a dar instantáneamente de un momento a otro. No, para nada. Él sabe que todo eso tiene que ser de manera progresiva para que vaya a funcionar. Por lo tanto, él da por hecho que sí o sí Itadori en cierto momento va a despertar toda su maldad, pero no va a ser de manera instantánea. Eso toca tenerlo muy en cuenta para después lo que viene con cómo realmente piensa utilizar. Luego de esto vamos a ir a otra conversación que también me parece interesante para conocer un poco sobre la relación de Kenjaku e Itadori. Y es que cuando comienza el juego del sacrificio, cuando se están eligiendo las colonias, pues se le da la oportunidad a la gente que vive en ellas de salir del juego para de esa manera no morir. En esos momentos Kenjaku logra aparecerse en los sueños de los que al principio de la historia eran los amigos de Yuji, y este les agradece por haber sido amigos de su hijo. Entonces, aquí hay algo interesante, y es por qué Kenjaku, una deidad que ha vivido miles de años, le agradece a personas X que no tienen nada de importancia al haber sido el amigo de su hijo, sino es porque le tiene mucha estima a Itadori y porque ellos jugaron un papel fundamental en lo que puede convertirse Itadori, que eso ahorita también lo vamos a hablar sobre lo que está relacionado con esto. Entonces, teniendo en cuenta todas las conversaciones de Kenjaku, podemos decir que Itadori sí es bastante importante en pues su plan o lo que él vaya a hacer en el futuro. Una de las frases que más se me quedó pegadas es cuando se está despidiendo de ellos cuando termina el arco del incidente de Shibuya, y dice que tiene grandes expectativas de él. ¿Listo? Esa frase se quedó bastante grabada porque eso significa que no es que él piense que vaya a fracasar o que no vaya a funcionar nada, lo que haya hecho, no. Él sabe sí o sí que Yuji va a ser algo bastante duro, bastante impresionante en un futuro que va a cumplir con las expectativas que él tiene de él, ¿sí? Y bueno, ya para darle un poco más de forma a la cosa, vamos a hablar del plan de Kenjaku, ya que el tema es cómo va a utilizar Itadori Yuji en este. Bueno, a diferencia de como muchos piensan, el plan de Kenjaku no se centra en irse a uno de los bandos existentes. O sea, él no piensa participar para que ni las maldiciones dominen el planeta, ni para que los no hechiceros evolucionen, ni mucho menos para que los hechiceros pues triunfen sobre todos los demás. No, el plan de él es algo más, no tan plan, ¿sí? No es como que piense obtener algo para volverse todopoderoso ni nada de eso. No, y es que yo tomo en cuenta una conversación que tuvo consigo mismo cuando se estaba apenas iniciando la pelea entre Sukuna y Gojo, que él está enfrente de un televisor hablando consigo mismo sobre una cosa que odia en realidad. Y es que comienza a hablar sobre cómo detesta que la gente se rinda ante un suceso catastrófico sin haberlo dado todo. ¿A qué se refería con esto? Significa que Kenjaku lo que más odia y detesta en el mundo es que la gente, si las personas en general, si considerando a todos, hechiceros, no hechiceros y maldiciones, se rindan o cuelguen la toalla antes de poder haber dado todo de sí ante una situación catastrófica que amenace con destruirlos o acabar con su vida, ¿sí? O sea que él está interesado en que alguien le muestre esto que él alguna vez ha querido ver pero nunca ha podido por la debilidad del alma de los seres humanos al rendirse cuando creen que no tienen esperanza. Y ahí está ese punto. Luego podemos ver una conversación que Kenjaku tiene con Choso sobre el por qué está haciendo lo que está haciendo, qué piensa obtener con lo que está haciendo actualmente con todas las fichas que ha movido. A lo que Kenjaku muy estúpidamente dice que lo hace porque siente curiosidad por saber lo que está pasando. Siente curiosidad qué va a suceder cuando Tengen, ¿sí? La deidad Tengen se combine con el resto de no hechiceros para ver qué es lo que va a suceder con ellos, ¿sí? Y eso más que todo está ligado a lo primero que dije. ¿Por qué? Porque yo sé que Kenjaku, él sabe muy bien que cuando combine a Tengen con el resto de la humanidad se va a desatar una catástrofe bastante grande que puede amenazar con la extinción de toda la humanidad en el planeta. Él lo sabe muy bien, sí, que todo esto puede dar paso a una extinción en masa y que pues si ocurre pues todos acabarán muertos.
Pero entonces esto viene relacionado a lo primero que dije, que él es interesado en ver que la gente se superponga ante la extinción, ante ser destruidos. Sí, con lo que mencionó de que él quisiera ver a la gente en general superponerse, darlo todo, aun cuando sus esperanzas estén perdidas para conseguir el mundo que quieren. O sea que el plan de Kenjaku de por sí es crear una catástrofe gigantesca que sea casi imposible de evitar y que alguna serie, una cantidad de personas intenten oponerse a esto y lograr salvar sus vidas junto con la de los demás. Sí, eso es lo que él realmente quiere ver. Tiene curiosidad por ver si esto va a ocurrir o no. Y ahora vamos a meter a Itadori. Vamos a hablar de Itadori y ahora sí cómo va a participar en el plan de Kenjaku. Bueno, ya hablamos todo sobre su relación, sobre el plan de Kenjaku y ahora vamos a ver cómo puede utilizar a Itadori acá. Bueno, y es que como pudimos ver cuando recién comenzó la batalla entre Gojo y Sukuna, Itadori logró asestarle un par de golpes a Sukuna. ¿Por qué? Porque se encontraba muy cabreado después de ver cómo el cabrón lo había engañado para ocupar o robarse el cuerpo de su amigo para después hacer lo que se le diera la gana. Y estaba bastante enojado por ello y terminó despertando un poder oculto y aventándosele de madres al Sukuna, que le logró asestar unos par cuantos a él, hasta lo dejó impresionado. Pues bueno, esta escena está directamente relacionada a lo que Kenjaku en un principio dijo, que Itadori iba a despertar su maldad y que tenía la fuerza de 1000 hombres. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a ligar todo rápidamente. Y es que, como hemos podido ver en el manga, Itadori desde que comenzó la historia ha ido aumentando su poder con el pasar de los sucesos que han venido ocurriendo en toda la trama de Jujutsu Kaisen. ¿Y qué es lo que tienen en común esos sucesos para que Itadori haya empezado a obtener más y más fuerza? Pues que en todos pierde a un ser querido. O sea, él siempre que tiene que hacer algo relacionado con las maldiciones o algo en específico, siempre termina perdiendo a una persona importante para él. Por lo cual termina pues muy enojado, furioso y con ganas de destruir a todo lo que esté a su alcance. Y con ello logra activar pues un poco más de su nuevo poder, ¿sí? Fuerza física, fuerza en magia, etcétera, etcétera. O sea que siempre Itadori evoluciona gracias a que pierde a alguien. Y ahí es donde comienza todo a tener sentido con respecto a Kenjaku, sobre cómo, por qué hizo que Itadori naciera, etcétera, etcétera. Aquí viene el caso. ¿Qué significa? Que Itadori puede en un futuro despertar una gran cantidad de poder. Pero ¿cómo la puede despertar? Única y solamente estando en un estado de ira total. O como lo podríamos llamar, un estado de maldad absoluta, que es lo que se le puede también denominar a los sentimientos malos como las ganas de matar, la ira, el odio, etcétera, etcétera, ¿sí? Él puede despertar ese poder solamente si está en un estado de maldad puro. ¿Y cómo puede lograr ese estado de maldad? Perdiendo a los seres que tanto quiere. Y ahí comienza a tener relación con lo que actualmente está pasando en el manga, que vendría siendo luego de la muerte de Satoru Gojo. Sí, luego de la muerte de él, pues ahora todos los personajes tienen que enfrentarse contra Sukuna para intentar derrotarlo. Pero obviamente Sukuna es muchísimo más poderoso y, como se dijo en el último capítulo, no está utilizando todo su poder. Por lo tanto, es más que obvio que muchos de los personajes que se van a enfrentar con él van a terminar muriendo, lo que va a ocasionar cierto enfado de Itadori hacia Ryomen Sukuna, ya que de por sí ya le tiene un odio al cabrón. Pues ahora va a aumentar su odio sabiendo que él es el culpable de todo lo que está sucediendo y de las muertes de sus compañeros, sin mencionar de las muchas veces que hizo que perdiera seres queridos en el pasado cuando se encontraba dentro de él. Entonces, cuando Sukuna vaya matando a todos sus compañeros, seres queridos, pues va a ir aumentando este odio que siente Itadori y va a ir despertando más este poder de él. Y entonces, en cierto momento, va a tener una fuerza y un poder catastrófico. Y pues terminará enfrentándose contra Sukuna. Y ahí es donde va a estar la pelea muy esencial. Y yo creo que en parte esto que va a suceder del enfrentamiento de Itadori y Sukuna ya estaba
planeado por Kenjaku. Él ya tenía previsto que esto fuese a ocurrir. Y es que Itadori quedaría siendo de los pocos o el único que haya sobrevivido a Sukuna y pues a la catástrofe que ha sucedido desde el incidente de Shibuya. Y es el único que se va a oponer a la destrucción de toda la humanidad. Y ahí es donde está relacionado con lo que su plan, lo que él quiere ver. Cómo una persona o una serie de personas logran oponerse ante lo que es inevitable, que sería la destrucción, dándolo todo, aún sabiendo que no tiene esperanza, con tal de obtener su mundo ideal, obtener lo que quiere. En el caso de Itadori, evitar que el mundo sea destruido y que sus amigos muriesen. Sí, entonces todo va relacionado de cierta manera. Itadori de cierta manera es utilizado como ficha por Kenjaku para cumplir este objetivo de satisfacción que quiere ver. Sí, y sé que es bastante loco pensar de esta manera, pero es lo que más tiene lógica. Siendo que desde un principio, desde que nació Itadori, Kenjaku lo dejó vivir como un ser humano. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que éste lograra tener las mismas emociones que uno al vivir como uno, ¿sí? Y que de esta manera pudiese desarrollar su poder, que se basa en el enojo al perder un ser amado o alguien querido. Sí, solamente de esa manera podría despertarlo. Y la única manera de que pudiera suceder esto es viviendo como un ser humano. Entonces todo estaba planeado para que esto ocurriera, para el enfrentamiento entre Sukuna e Itadori. Sí, que va a ser una pelea estrepitosamente buena. Y después de eso, pues que Itadori o los demás que hayan sobrevivido traten de detener a Kenjaku y a lo que viene siendo la extinción de la humanidad, con este nuevo power up que se le va a dar al personaje. Entonces, pues esta vendría siendo todo, absolutamente todo, como Kenjaku ha planeado, por lo menos pienso yo que él ha planeado acerca de todo esto de la extinción de la humanidad y de por qué existe Itadori Yuji, ¿sí? Siendo ahora su experimento como humano perfecto. Entonces, pues hasta aquí ha llegado el video. Si les ha gustado, dejen su buen like, suscríbanse, dejen aquí abajo en la caja de comentarios qué les ha parecido el tema. Sí, por favor, nada de insultos, ni hate, ni nada de eso. Yo sé cómo se ponen cuando uno habla de estos temas, se ponen bastante locos y empiezan a ofender ahí y siniestra. Pero bueno, la gracia es que simplemente comenten lo que les ha parecido y como qué piensan de este tema y sobre el plan de Kenjaku. Entonces, pues ahora sin más, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.